Hoy quiero que me acompañes a viajar a una época donde una ciudad terminó partida en dos. Una época donde un muro no era solo cemento, era miedo, control, separación, injusticia. Estoy hablando del muro de Berlín. Imagínate por un momento vivir en una ciudad donde de un día para el otro no puedes cruzar la calle para ver a tu familia, a tus amigos o simplemente ir a tu trabajo. Una ciudad donde escapar puede costarte la vida. Ese lugar existió, ese muro existió y dividió no solo una ciudad, sino también la vida de millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Alemania quedó destruida y dividida en dos grandes zonas. Alemania Occidental, con un sistema democrático y apoyo de Estados Unidos y sus aliados, y Alemania Oriental, del partido político SED, respaldado por la Unión Soviética, instauró una dictadura. La gente en Alemania Oriental no estaba para nada de acuerdo con esa nueva forma de vida. Había poca libertad, había censura y la economía no mejoraba. Entonces, muchos empezaron a huir. Entre finales de los años 40 y principios de los 60, más de 4 millones de personas se escaparon hacia el oeste. Era tanta gente que se iba que la RDA estaba perdiendo aproximadamente una sexta parte de su población. Era una fuga masiva, era una señal muy clara. La gente no quería vivir bajo ese régimen. El gobierno de Alemania Oriental se puso nervioso, necesitaba frenarlo, y la solución que encontraron fue una de las más extremas de la historia moderna. El 13 de agosto de 1961, sin anunciar nada, de noche, mientras la gente dormía, el SED ordenó sellar la frontera alrededor de Berlín Occidental. Primero pusieron alambres de púas y después empezaron a levantar muros de verdad. El mensaje era clarito: nadie más se va. Ese muro llegó a medir 155 kilómetros de longitud, rodeando totalmente Berlín Occidental. No era solo un simple muro, con el paso del tiempo se fue transformando en un sistema de fortificaciones cada vez más complejo. La frontera se convirtió en lo que occidental llamaban la Franja de la Muerte, y no era nombrado. Había muros dobles, torres de vigilancia cada 250 metros, perros guardianes, reflectores que iluminaban la noche como si fuese de día, vallas eléctricas, minas antipersonas en algunas zonas y soldados armados con la orden de disparar si alguien intentaba escapar. Además, se demolieron edificios para crear una franja abierta, despejada, donde no hubieran lugares para esconderse, y para empeorar todo, pintaron la cara interna del muro de blanco para que las sombras de las personas se vieran con más claridad. No importaba cuánto reforzaban el muro, las ganas de libertad eran más fuertes. Hubo gente que hizo túneles, otros usaron globos aerostáticos caseros, otros construyeron autos disfrazados, algunos tuvieron éxitos, otros perdieron la vida intentando cruzar. Entre 1961 y 1989, 140 personas murieron en el muro, y de esas 91 fueron asesinadas a tiro por los soldados fronterizos. Esos estaban parados por una orden interna conocida como orden de disparar. Los guardias tenían la instrucción de usar sus armas si alguien intentaba huir. Recién en 1982 apareció una ley oficial que regulaba ese uso de armas, pero la realidad es que desde 1952 existe una orden verbal: si alguien intenta escapar y no puedes detenerlo, dispara. Imagínate vivir en un lugar donde tu propio gobierno te apunta con armas por querer buscar una vida mejor. Con el tiempo, el muro fue cambiando. A finales de los años 70, la RDA empezó a quitar algunas barreras visibles en la parte externa del muro porque querían mejorar su imagen ante el mundo. Pero eso no significaba más libertad, simplemente habían perfeccionado el sistema de vigilancia. El muro era tan complejo que incluso causó problemas con algunos territorios pequeños, llamados exclaves, que pertenecían a Berlín Occidental, pero estaban rodeados por Alemania Oriental.
El clave de Steentuken llegó a ser un conflicto enorme. La gente tenía que cruzar territorio enemigo para llegar a sus casas. Se hicieron acuerdos y hasta intercambios de territorio. Berlín Occidental llegó a pagar millones de marcos alemanes para poder tener acceso a ciertas zonas. La RDA vendía la tierra a cambio de dinero, pero seguía sin vender lo más importante, la libertad. Mientras todo esto pasaba, el mundo cambiaba. En Europa del Este surgieron protestas, movimientos sociales, sindicatos independientes como Solidaridad en Polonia, que exigían más libertades. En 1985 apareció alguien que cambiaría la historia, Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética. Él impulsó reformas políticas y en 1988 abandonó la doctrina Brezhnev, que básicamente decía que la URSS tenía derecho a controlar países del bloque comunista. Cuando la Unión Soviética dejó de respaldar con fuerzas a la RDA, el gobierno del ZED quedó sin poder real para seguir sosteniendo esa dictadura. Hungría fue el primer país del bloque oriental que se abrió. Desmanteló la valla fronteriza en 1989. Fue la primera grieta visible en la llamada cortina de hierro. La gente volvió a intentarlo, siguieron escapando. El 9 de noviembre de 1989, ese día pasó lo impensado. Un funcionario del gobierno de la RDA anunció por error que permitirían viajes a Occidente sin restricciones. La gente salió a la calle y fue directo a los puntos fronterizos. Los guardias no tenían instrucciones claras, no sabían qué hacer y lo único que pudieron hacer fue abrir las fronteras. Ahí cayó el muro, no cayó por una bomba, no cayó por una guerra, pero cayó porque la gente dijo basta. Después de eso, la demolición comenzó casi inmediatamente. La gente empezó a romper el muro con martillos, con picos, a eso se los llamó los picamuros. Trozos de muro se vendieron por todo el mundo como símbolo de libertad recuperada. En junio de 1990 se empezó a desmantelar formalmente la zona fortificada y ese mismo año varios tramos del muro fueron declarados monumento histórico. El muro físico desapareció, pero el impacto que dejó sigue siendo gigante. Hoy hablamos del muro de Berlín, no solo hablamos de hormigón, hablamos del control político, del autoritarismo, de separación, pero también hablamos de esperanza, de resistencia, de libertad. Ese muro cayó porque millones de personas decidieron no resignarse, decidieron no vivir sin libertad de movimiento, sin poder elegir, sin poder soñar. Y si hay algo que nos enseña esta historia, es que ningún muro es eterno, ninguna dictadura dura para siempre y la libertad siempre encuentra un hueco por donde entrar.